Capítulo 1. El hombre condenado. En el París del siglo XIX, donde las sombras de la desigualdad y la injusticia se alargaban sobre las calles empedradas, un hombre llamado Jan se encontraba atrapado en el abrazo frío de la muerte. Condenado por crímenes que había cometido en un intento desesperado por sobrevivir en un mundo que parecía haberle dado la espalda, Jan ahora enfrentaba su destino final en las sombrías profundidades de una celda de prisión. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra mientras caminaba de un lado a otro de su estrecho confinamiento, el tic-tac constante del reloj marcando los segundos que le quedaban en este mundo. Sus manos, ásperas por el trabajo duro y la lucha constante, se aferraban a los barrotes de la ventana, anhelando el toque cálido del sol que apenas podía vislumbrar más allá de las sombras que lo rodeaban. Los recuerdos de su vida pasada se agolpaban en su mente como fantasmas del pasado, recordatorios dolorosos de los errores que había cometido y las oportunidades que había dejado pasar. Recordaba los días de su juventud, cuando el mundo estaba lleno de promesas y el futuro parecía extenderse ante él como un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Pero esos días de inocencia y esperanza habían quedado atrás, eclipsados por las duras realidades de la vida en las calles de París, donde cada día era una batalla por la supervivencia y cada noche una lucha por encontrar un lugar donde descansar la cabeza. Y ahora, mientras esperaba el amanecer de su último día en este mundo, Jan se encontraba enfrentando una verdad que no podía negar, que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Sentía el peso de su destino aplastándolo como una losa de piedra, cada respiración un recordatorio doloroso de su propia mortalidad. Pero a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, había una chispa de determinación en sus ojos, una firmeza en su mandíbula que no podía ser quebrantada. Porque aunque pudiera haber sido condenado por la sociedad, Jan se negaba a dejar que su destino fuera dictado por las acciones del pasado. Se aferraba a la esperanza de que incluso en las profundidades de la desesperación, aún quedaba una oportunidad de redención. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, arrojando sombras largas sobre la ciudad que había sido su hogar durante tanto tiempo, Jan se preparaba para enfrentar su destino con coraje y dignidad, sabiendo que incluso en la oscuridad más profunda, aún quedaba una luz que guiaría su camino. Capítulo 2. Recuerdos de libertad. En la penumbra de su celda, entre sombras y susurros de recuerdos, Jan se encontraba sumido en un mar de nostalgia. Era como si el velo del tiempo se desdibujara, transportándolo de regreso a un pasado lejano, a un tiempo en el que la libertad era más que un sueño distante, era una realidad palpable, una parte intrínseca de su ser. Los recuerdos fluían como un río sin fin, arrastrándolo de vuelta a los días de su juventud, cuando el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas y el futuro se extendía ante él como un camino abierto hacia el horizonte. Recordaba los campos bañados por el sol de su infancia, donde pasaba horas correteando descalzo entre la hierba alta, su risa resonando en el aire fresco de la mañana. Recordaba el calor del abrazo de su madre, su toque suave como bálsamo para su alma cansada, y el sonido de su voz mientras le cantaba canciones de cuna bajo las estrellas titilantes. Pero aquellos días de inocencia parecían ahora un sueño lejano, un momento fugaz de respiro en una vida de lucha y penuria. La juventud de Jan había estado marcada por la pobreza y la privación, sus días dedicados al trabajo en los campos o buscando comida en las calles. Y aunque había conocido momentos de felicidad entre la tristeza, siempre habían sido eclipsados por las duras realidades de la vida en la Francia del siglo XIX. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, había habido momentos de pura alegría, vislumbres de un mundo más allá de las limitaciones de su existencia humilde. Jan recordaba la emoción de la exploración mientras vagaba por las bulliciosas calles de París,
sus sentidos vivos con los colores y sonidos de la ciudad. Recordaba el sabor de la libertad mientras corría por los callejones sinuosos, su corazón latiendo con excitación ante la idea de todas las aventuras que le esperaban. Pero esos momentos de libertad habían sido efímeros, arrebatados en un instante por la mano cruel del destino. Atrapado en la desesperación, Jan se había entregado a una vida de crimen en un intento desesperado por sobrevivir, sus sueños de un futuro mejor destrozados contra la fría y dura realidad de la vida en las calles. Y ahora, mientras se sentaba en su celda fría y oscura esperando el último amanecer, esos recuerdos parecían poco más que una cruel burla de la vida que alguna vez había conocido. Pero en medio del dolor y la tristeza, aún quedaba un destello de esperanza, una chispa de desafío que se negaba a ser extinguida. Porque aunque el cuerpo de Jan pudiera estar confinado en esta celda de prisión, su espíritu seguía siendo libre, elevándose por encima de los muros de su cautiverio en alas de la memoria y la imaginación. Y mientras cerraba los ojos y dejaba que los recuerdos lo envolvieran como una marea suave, encontraba consuelo en el conocimiento de que, pase lo que pase, el espíritu de la libertad siempre viviría dentro de él, un faro de luz en la oscuridad de su desesperación. Capítulo 3. El peso del arrepentimiento. En las sombrías profundidades de su celda, Jan se encontraba aprisionado por más que las cadenas de hierro que le ataban físicamente. Su alma estaba enredada en las espinas del arrepentimiento, cada recuerdo doloroso y cada error del pasado pesando sobre él como una losa insuperable. Era como si estuviera ahogándose en un mar de culpa, cada respiración un esfuerzo agotador mientras luchaba por mantenerse a flote en el torbellino de sus propias emociones. Los remordimientos lo acosaban como sombras inquietantes, recordándole constantemente las decisiones erróneas que había tomado y las consecuencias devastadoras que habían seguido. Recordaba las caras de aquellos a quienes había lastimado, los ojos llenos de dolor y decepción que lo perseguían en sus sueños cada noche. Recordaba las oportunidades perdidas y las promesas rotas, y se preguntaba cómo las cosas podrían haber sido diferentes si tan solo hubiera tomado un camino diferente. Pero por más que Jan intentara ahuyentar los fantasmas del pasado, parecían perseguirlo como sombras persistentes, insinuándose en los rincones más oscuros de su mente incluso cuando intentaba apartarlos de su pensamiento. Sentía el peso de sus errores aplastándolo, cada uno una carga demasiado pesada para soportar. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de redimirse, de hacer las paces con su conciencia y encontrar la paz que tanto anhelaba. En medio de la oscuridad y el desaliento, Jan se encontró buscando desesperadamente alguna señal de esperanza, algún rayo de luz que pudiera guiarlo a través del laberinto de su propio remordimiento. Se aferraba a los recuerdos de tiempos mejores, a los momentos de felicidad y alegría que había conocido antes de que su vida se desmoronara a su alrededor. Se aferraba a la idea de que aún había una posibilidad de redención, de que incluso los errores más oscuros podían ser borrados por el poder del perdón y la compasión. Pero por más que luchara por encontrar la redención, Jan sabía que el camino hacia la absolución no sería fácil. Había herido a demasiadas personas, había causado demasiado daño, como para esperar que el perdón viniera fácilmente. Sabía que tendría que enfrentarse a sus propios demonios, afrontar las consecuencias de sus acciones y hacer las paces con su pasado antes de poder encontrar la paz que tanto ansiaba. Y así, mientras se retorcía bajo el peso abrumador de su propio arrepentimiento, Jan se prometió a sí mismo que no descansaría hasta que hubiera hecho las paces con su conciencia y encontrado la redención que tanto anhelaba. Porque aunque pudiera haber sido condenado por sus errores, se negaba a dejar que el arrepentimiento fuera su legado final. En su corazón, aún quedaba una chispa de esperanza, un destello de luz que se negaba a ser extinguido, y él estaba decidido a perseguirlo hasta el final de sus días.
Capítulo 4. Un destello de esperanza. En medio de la oscuridad abrumadora que parecía envolverlo, Jan se encontraba buscando desesperadamente algún signo de luz. Algún destello de esperanza que le indicara que todo no estaba perdido. Sus ojos escudriñaban las sombras. Su corazón latía con la esperanza de encontrar una salida de este laberinto de desesperación en el que se encontraba atrapado. Fue en esos momentos de desesperación más profunda que un rayo de luz se filtró a través de las sombras, como un faro en la oscuridad, guiándolo hacia una nueva dirección. Era un gesto de bondad inesperado, un acto de compasión en un mundo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento humano. Pero para Jan, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, aún había bondad y belleza por descubrir. Ese rayo de esperanza vino en forma de una visita inesperada. Una figura solitaria que se acercaba a su celda con pasos vacilantes y una mirada compasiva en sus ojos. Era el capellán de la prisión, un hombre de fe cuya presencia traía consigo una sensación de calma y consuelo. Se sentó junto a Jan, sus palabras suaves como un bálsamo para su alma atormentada, ofreciendo consuelo en un momento de desesperación. A medida que hablaban, Jan encontró que su espíritu se aligeraba, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. El capellán le recordaba que incluso en la oscuridad más profunda, aún había esperanza de redención, de encontrar paz y perdón en el amor de Dios. Sus palabras resonaban en el corazón de Jan, dándole fuerzas para enfrentar los desafíos que yacían por delante. Pero incluso más allá de la visita del capellán, Jan encontró destellos de esperanza en las pequeñas cosas, en los gestos de amabilidad de sus compañeros de prisión y en los recuerdos de tiempos mejores que había conocido en su vida anterior. Recordaba los momentos de felicidad y alegría que había compartido con aquellos a quienes amaba, y se aferraba a la esperanza de que algún día podría volver a experimentar esa sensación de paz y plenitud. Y así, mientras se sumergía en el abrazo reconfortante de la esperanza, Jan se encontró renovado en su determinación de enfrentar su destino con coraje y dignidad. Porque aunque la oscuridad aún pudiera rodearlo, sabía que mientras hubiera un destello de esperanza brillando en el horizonte, aún había razones para creer en un futuro mejor. Y con esa creencia en su corazón, se preparó para enfrentar los desafíos que yacían por delante, sabiendo que mientras la esperanza siguiera ardiendo en su interior, nunca estaría verdaderamente solo. Capítulo 5. La visita. El día amaneció con una quietud tensa en la prisión, el aire cargado con la promesa de un acontecimiento inminente. En medio de este silencio, Jan esperaba en su celda, su corazón latiendo con la anticipación de lo que estaba por venir. Sabía que hoy sería diferente, que hoy traería consigo una visita que podría cambiar el curso de su destino. Y entonces, como un rayo de luz en la oscuridad, la figura del capellán apareció en el umbral de su celda, su presencia tranquila y reconfortante llenando la habitación con una sensación de calma. Con pasos suaves y una mirada compasiva, se acercó a Jan, ofreciendo consuelo en un momento de desesperación. La visita del capellán era más que un simple acto de caridad. Era un rayo de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, aún había amor y compasión por descubrir. Sentado junto a Jan, el capellán hablaba con palabras de aliento y consuelo, ofreciendo un faro de luz en medio de la tormenta. A medida que hablaban, Jan encontró un respiro en la presencia del capellán, sus palabras como un bálsamo para su alma atormentada. Hablaron de fe y redención, de la posibilidad de encontrar perdón incluso en los momentos más oscuros. Y mientras escuchaba las palabras del capellán, Jan sintió una chispa de esperanza arder en su corazón, una creencia renovada en la posibilidad de un futuro mejor.
Pero la visita del capellán también trajo consigo un recordatorio de la realidad de la situación de Jan, de la gravedad de su destino inminente. Hablaron de la muerte y el más allá, de la importancia de hacer las paces con uno mismo antes de enfrentar el último juicio. Y mientras Jan escuchaba, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral, el peso de su destino pesando sobre él como una losa de piedra. Pero incluso en medio de la oscuridad, había un destello de esperanza, una sensación de paz que se aferraba a él incluso en sus momentos más oscuros. Porque aunque pudiera estar condenado por sus errores, Jan sabía que aún quedaba una oportunidad de redención, una posibilidad de encontrar paz y perdón incluso en el abismo de la desesperación. Y así, mientras la visita llegaba a su fin y el capellán se alejaba por el pasillo, Jan se encontró agradecido por el consuelo que había encontrado en su presencia. Porque aunque el camino hacia la redención aún pudiera ser largo y difícil, sabía que mientras hubiera una chispa de esperanza ardiendo en su interior, aún había razones para creer en un futuro mejor. Y con esa creencia en su corazón, se preparó para enfrentar los desafíos que yacían por delante, sabiendo que, pase lo que pase, no estaría solo en su viaje hacia la redención. Capítulo 6. Reflexiones en la oscuridad. En el silencio opresivo de su celda, Jan se encontraba inmerso en un mar de pensamientos tumultuosos, sus pensamientos revoloteando como murciélagos en la oscuridad de la noche. Era como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin, rodeado por las paredes frías y desoladas de su propia mente, incapaz de encontrar una salida a su tormento interior. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando formas distorsionadas que parecían burlarse de él en su desesperación. Cada rincón de la celda estaba impregnado de recuerdos dolorosos y sueños rotos. Cada susurro del viento una maldición susurrada en su oído. Era como si el propio mundo estuviera conspirando en su contra, recordándole constantemente los errores del pasado y las consecuencias inevitables que habían seguido. Jan cerró los ojos, tratando en vano de bloquear los pensamientos que lo atormentaban, pero encontró poco consuelo en el refugio de la oscuridad. Porque incluso con los ojos cerrados, todavía podía ver los fantasmas del pasado que lo perseguían, susurros de remordimiento y autodesprecio que resonaban en los rincones más oscuros de su mente. Y así, en medio de la oscuridad, Jan se encontró enfrentando sus propios demonios, cada uno más aterrador que el último. Recordaba los rostros de aquellos a quienes había lastimado, las lágrimas que había causado y las vidas que había destrozado en su camino hacia la autodestrucción. Sentía el peso de su culpa aplastándolo, su corazón lleno de un dolor que amenazaba con consumirlo por completo. Pero incluso en medio de la desesperación, había momentos de claridad, destellos de luz que se filtraban a través de las grietas de la oscuridad. Jan recordaba los momentos de bondad y compasión que había experimentado a lo largo de su vida, los gestos de amabilidad que le habían dado esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y mientras reflexionaba sobre estos recuerdos, encontraba una chispa de esperanza ardiendo en su interior, una creencia renovada en la posibilidad de redención y perdón. Y así, mientras la oscuridad de la noche se desvanecía en la luz del nuevo día, Jan se encontró lleno de determinación renovada. Porque aunque el camino hacia la redención aún pudiera ser largo y difícil, sabía que mientras hubiera una chispa de esperanza ardiendo en su interior, aún había razones para creer en un futuro mejor. Y con esa creencia en su corazón, se preparó para enfrentar los desafíos que yacían por delante, sabiendo que, pase lo que pase, no estaría solo en su viaje hacia la redención. Capítulo 7. La larga despedida. El día de la partida final se cernía sobre Jan como una sombra amenazante, oscureciendo incluso los destellos de esperanza que habían brillado en los días anteriores.
Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, cada momento arrastrándose hacia adelante con la inevitabilidad de un destino sellado. Y mientras el reloj marcaba el tiempo implacablemente, Jan se encontraba enfrentando la realidad de su situación con una calma sombría. En los días previos a su ejecución, Jan había recibido una corriente constante de visitantes, amigos y familiares que habían venido a despedirse de él en sus horas finales. Cada encuentro era una mezcla de emociones, una cacofonía de despedidas y palabras de consuelo que resonaban en el aire cargado de tensión. Pero a medida que cada visita llegaba a su fin, Jan se encontraba cada vez más solo, enfrentando el peso de su destino en la soledad de su celda. La larga despedida había comenzado, y Jan se encontraba atrapado en su vórtice implacable. Había dicho adiós a amigos de toda la vida, a compañeros de prisión que habían compartido su carga durante años. Había dicho adiós a los pocos familiares que aún quedaban, a quienes había amado y perdido en el camino hacia su perdición. Y aunque sus corazones estaban llenos de dolor y tristeza, Jan sabía que cada despedida lo acercaba un paso más a su destino final. Pero incluso en medio de la desesperación, había momentos de belleza y consuelo, pequeños rayos de luz que se filtraban a través de las grietas de la oscuridad. Recordaba las palabras de aliento y consuelo que había recibido de aquellos que lo amaban, las promesas de que su espíritu viviría para siempre en sus corazones. Y mientras se despedía de cada uno de ellos, encontraba consuelo en el conocimiento de que nunca estaría solo en su viaje hacia la redención. Y así, mientras el día de su partida final se acercaba, Jan se encontraba enfrentando el futuro con una determinación renovada. Porque aunque pudiera estar condenado por sus errores, sabía que aún quedaba una oportunidad de redención, una posibilidad de encontrar paz y perdón incluso en el abismo de la desesperación. Y con esa creencia en su corazón, se preparó para enfrentar los desafíos que yacían por delante, sabiendo que, pase lo que pase, no estaría solo en su viaje hacia la redención. Capítulo 8. Enfrentando lo desconocido. El día de la ejecución había llegado, marcado por la solemnidad y la inevitabilidad del destino. En la penumbra de su celda, Jan se encontraba en un estado de contemplación serena, enfrentando el futuro con una mezcla de resignación y determinación. El reloj marcaba el tiempo implacablemente, cada tic-tac resonando en su mente como un recordatorio constante de los momentos que le quedaban en este mundo. El rostro de Jan reflejaba la calma antes de la tormenta, su mirada fija en el horizonte distante mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. A medida que el sol se alzaba en el cielo, arrojando rayos de luz dorada sobre las paredes de su celda, Jan se sentía como si estuviera parado en el borde de un abismo, mirando hacia lo desconocido con una mezcla de temor y curiosidad. El futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los últimos trazos de su vida. Y aunque podía sentir el peso del destino sobre sus hombros, también había una chispa de esperanza que ardía en su interior, una creencia firme en la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros. A medida que la hora de su ejecución se acercaba, Jan se encontraba reflexionando sobre los eventos que lo habían llevado a este punto, sobre las elecciones que había hecho y las consecuencias que habían seguido. Recordaba los momentos de alegría y tristeza, los triunfos y las derrotas que habían marcado su vida hasta ahora. Pero incluso en medio de la oscuridad, había momentos de belleza y consuelo, pequeños destellos de luz que se filtraban a través de las grietas de la desesperación. Y así, mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido con coraje y dignidad, Jan se aferraba a la esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, aún quedaba una oportunidad de redención. Porque aunque pudiera haber sido condenado por sus errores,
Sabía que aún había una posibilidad de encontrar paz y perdón incluso en el abismo de la desesperación. Y con esa creencia en su corazón, se preparó para enfrentar los desafíos que yacían por delante, sabiendo que, pase lo que pase, no estaría solo en su viaje hacia la redención. Capítulo 9. Los últimos momentos. El día de la ejecución había llegado, y Jan se encontraba frente al umbral de su destino final. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un eco de la inevitabilidad del tiempo que se desvanecía implacablemente. En la quietud de su celda, rodeado por las paredes frías y las sombras que danzaban en las esquinas, se preparaba para enfrentar sus últimos momentos con la dignidad de un hombre que ha aceptado su destino. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo efímero que era nuestro paso por este mundo. Jan cerró los ojos y dejó que la calma lo envolviera como una manta reconfortante, aceptando lo inevitable con una resignación serena. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, que pronto sería llevado ante el tribunal de la justicia para enfrentar su destino final. Los minutos se deslizaban hacia adelante como gotas de arena en un reloj de arena, marcando el tiempo implacablemente hasta el momento de su partida final. Y aunque podía sentir el peso del destino sobre sus hombros, también había una chispa de esperanza que ardía en su interior, una creencia firme en la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros. A medida que el momento de la ejecución se acercaba, Jan se encontraba reflexionando sobre los eventos que lo habían llevado a este punto, sobre las elecciones que había hecho y las consecuencias que habían seguido. Recordaba los rostros de aquellos a quienes había lastimado, las lágrimas que había causado y las vidas que había destrozado en su camino hacia la autodestrucción. Sentía el peso de su culpa aplastándolo, su corazón lleno de un dolor que amenazaba con consumirlo por completo. Pero incluso en medio de la desesperación, había momentos de belleza y consuelo, pequeños destellos de luz que se filtraban a través de las grietas de la oscuridad. Recordaba los momentos de bondad y compasión que había experimentado a lo largo de su vida, los gestos de amabilidad que le habían dado esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y mientras se preparaba para enfrentar sus últimos momentos con coraje y dignidad, Jan se aferraba a la esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, aún quedaba una oportunidad de redención. Y así, mientras se acercaba el momento de su ejecución, Jan se encontraba lleno de una determinación renovada. Porque aunque pudiera estar condenado por sus errores, sabía que aún había una posibilidad de encontrar paz y perdón incluso en el abismo de la desesperación. Y con esa creencia en su corazón, se preparó para enfrentar los desafíos que yacían por delante, sabiendo que, pase lo que pase, no estaría solo en su viaje hacia la redención. Capítulo 10. El legado de la redención. En la hora final, cuando el sol se hundía lentamente en el horizonte y el mundo se sumía en la oscuridad, Jan se encontraba frente al abismo de su destino con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Con la cabeza en alto y el corazón lleno de determinación, se preparó para enfrentar el último juicio con la dignidad de un hombre que ha encontrado la paz en medio de la tormenta. A medida que los guardias lo escoltaban hacia la sala de ejecución, Jan se aferraba a la esperanza de que incluso en este momento oscuro, aún quedaba una oportunidad de redención. Recordaba las palabras de aliento y consuelo que había recibido de aquellos que lo amaban, las promesas de que su espíritu viviría para siempre en sus corazones. Y mientras avanzaba hacia su destino final, encontraba consuelo en el conocimiento de que nunca estaría solo en su viaje hacia la redención. En la sala de ejecución, rodeado por testigos silenciosos y la solemnidad de la ocasión, Jan se encontraba enfrentando su destino con una serenidad que sorprendió a aquellos que lo observaban. Con la cabeza en alto y la mirada firme, se enfrentó al verdugo con una fortaleza que no podía ser quebrantada.
porque aunque pudiera estar condenado por sus errores, sabía que aún quedaba una oportunidad de encontrar paz y perdón incluso en el abismo de la desesperación. Y entonces, cuando llegó el momento final, cuando la guillotina cayó con un estruendo ensordecedor y la oscuridad lo envolvió como un manto, Jan se encontró en paz. Porque aunque su vida pudiera haber llegado a su fin, sabía que su legado viviría para siempre en los corazones de aquellos a quienes había tocado con su bondad y compasión. Sabía que incluso en la muerte, aún quedaba una oportunidad de redención. Una posibilidad de encontrar paz y perdón incluso en el abismo de la desesperación. Y así, mientras su espíritu se elevaba hacia el cielo, Jan dejó atrás un legado de redención. Una luz brillante en medio de la oscuridad que continuaría ardiendo por generaciones. Porque aunque su vida pudiera haber sido cortada de raíz, su espíritu viviría para siempre en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su bondad y compasión. Y con ese conocimiento en su corazón, se elevó hacia el más allá con una sonrisa en los labios, sabiendo que había encontrado la paz que tanto había anhelado.